Ahí está, ahí estamos grabando. Receptores digitales se trata de todos los receptores de tipo digital, es decir, que no use cualquier material analógico. Película pantalla, ¿no? Pueden ser de un simple sensor digital como el de una cámara fotográfica hasta receptores que tienen matrices muy parecidas a la matriz de imagen, en realidad, basándose en que cada píxel va a ser un capacitor y un transistor, ¿tá? Una matriz de TFT, con un determinado sustrato por encima, que es el que recibe los fotones X remanentes desde el paciente. ¿Tá? Pueden estos receptores digitales estar asociados a equipos anteriores, a equipos antiguos, como pueden estar asociados también a equipos actuales. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. A ver, ustedes creo que si alguna vez pasaron por algún servicio de radiología público, lo que van a encontrar son una especie de chasis como los de película pantalla, pero que se digitalizan con un lector, ¿tá? De estos chasis, que por medio de un láser hace un barrido de la IP o la unidad básica de estos pantallas radioluminiscentes con memoria y genera una imagen digital después de la lectura. Pero van a poder encontrar en otros lugares lo que se llama paneles planos, que están asociados a equipos nuevos, es decir, asociados a equipos ya que se instalan desde cero ahí, como el que ven acá en la pantalla, un General Electric de pedestal aéreo, que lo pueden encontrar, por ejemplo, uno igual a este en el CASMU. O pueden encontrar equipos de paneles planos que son asociados a equipos que ya estaban en el servicio, pero que manejaban digitalizadoras tipo AGFA, donde se puede utilizar la misma computadora AGFA. Por ejemplo, si se pone un panel plano AGFA, que tenga que tener la computadora y todo el software de AGFA, cosas así. O, por ejemplo, un CARTIM inalámbrico que tenga el software inalámbrico de CARTIM. Ponele. Supongamos que ya en el servicio había una computadora con una digitalizadora y bueno, se le puede colocar un panel plano sacando la digitalizadora y directamente obtenemos la imagen directa en la pantalla de la computadora. Pero antes que ir a lo específico, vamos directamente a las diapositivas. Como dice ahí, el término digital o el término de radiología digital se suele hacer a referencia a un amplio conjunto de sistemas de adquisición, transmisión, procesamiento, bla, 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 bla. Todo lo que conlleva, ¿no? La visualización, la transmisión de las imágenes, la visualización de estas y el archivo de estas. Todo esto implica la radiología digital. ¿Tá? Así que estamos hablando desde no únicamente los receptores, sino que también todo el cableado dentro de la institución, como también la manera que tiene la institución de visualizar estas imágenes en forma remota. También hay un sistema que se guarda toda la información, todas las imágenes que se generan, desde el tomógrafo, rayos, mamo, lo que sea. Y esto es el PACS. Es un sistema donde de archivo, básicamente son unidades de servidores con mucho disco, con mucho espacio de disco, donde se guarda la información, que tiene un determinado tiempo de estar esa información dentro de esos sistemas, y que tiene que ser compatible con todos los otros subsistemas. ¿Está? ¿Cuáles son las ventajas de la radiología digital? Bueno, obviamente muchas son inherentes a la propia radiología digital, a lo digital, el hecho de no tener materiales contaminantes, ni líquidos, ni películas, ni nada por el estilo. El hecho de no necesitar un gran lugar para almacenar, porque antes las películas se almacenaban en cuartos enteros y era un montón. La infraestructura para almacenar las imágenes digitales es muy reducida.
El tema de los diagnósticos que pueden ser remotos, mucho en el interior las tomografías se hacen y se visualizan de forma remota por el médico en su casa, supongamos, ¿está? El hecho de la generación de la imagen en forma directa, es decir, tener la imagen con los paneles planos de manera directa ya en un monitor, así sea en un equipo portátil de radiología que se lleva a piso, como un equipo que está ya en una sala, es una ventaja enorme. Y la más importante de todas las ventajas es el tema de la reducción de dosis. Con la generación de la radiología digital, se estila o se tiende a hacer una reducción mayor aún de la dosis necesaria para generar la misma información, la misma imagen. ¿Está? Obviamente que a medida que vamos avanzando en la tecnología o la tecnología que se utiliza para la radiología digital, en cuestión de receptores, hablamos de que también hay una reducción mayor de los pasos a seguir para la obtención de la misma imagen. Obviamente no es lo mismo la obtención de una imagen con un CR o una pantalla radioluminiscente con memoria que con un panel plano que directamente una vez que nosotros colocamos el panel plano, así sea cableado o sea inalámbrico detrás del paciente, hacemos el disparo y la imagen automáticamente aparece en el monitor. Las pantallas radioluminiscentes con memoria tenemos una lectura previa con un digitalizador que eso extiende un poquito más el tiempo y los pasos a seguir, pero igualmente es una ventaja enorme y una diferencia enorme con respecto a lo que eran los sistemas película-pantalla. ¿Está? ¿Cómo se clasifican? Y bueno, este cuadro de clasificación se lo van a tener que aprender porque es algo que yo generalmente lo pregunto. Podemos encontrar de tipos analógicos y digitales, obviamente. Los analógicos ya los vimos, son los sistemas película-pantalla, y los digitales los que vamos a ver ahora. Dentro de esto digital podemos hablar de captura y de detección, dependiendo de su captura y su forma de detección, en directa e indirecta. Podemos decir que las pantallas de radioluminiscencia con memoria, los CR o los chasis de CR clásicos, los más usados o ampliamente usados en el Uruguay, porque el sistema ACE todos los tiene, porque todas las mutualistas los tienen, son los de captura y detección indirecta, los CR. ¿Tá? Después tenemos de captura directa, ¿tá? Y dentro de lo de captura directa, es decir, dentro de lo que yo necesito un proceso por el cual hacer una lectura de una especie de chasis, porque eso es lo que pasa con el CR. El CR es básicamente el chasis de película pantalla que teníamos siempre, un 35 por 43 o un 24 por 30, pero que le tenemos que hacer una lectura en un equipo que es un digitalizador que toma la unidad interna, la IP, le hace un barrido con un láser y hace una lectura del mismo. ¿Está? Lo de captura directa no precisamos esto. Nosotros colocamos el receptor en la región o colocamos la región sobre el receptor que vamos a utilizar y la captura es directa. No precisamos hacer una lectura de este receptor porque esto capta la señal y nos transforma esa señal en algo digital, en la imagen digital propiamente dicha. Dentro de esto de captura directa tenemos lo de detección directa e indirecta. Y esto habla de los pasos que sufre, ¿tá? El fotón o los pasos previos que se suceden antes de la generación de la imagen digital, dentro del mismo receptor. Es decir, si tengo más pasos a seguir para generar la imagen digital final, voy a hacer de detección indirecta. Ahora, si tengo los mínimos pasos posibles de detección directa. ¿Tá? Y así son los de silicio morfo asociados con centelladores de ioduro de cesio, o también los chips de CCD o de carga acopladas, también asociados con centelladores de ioduro de cesio. ¿Está? Que eso es lo que ven acá. Después tenemos los de detección directa, que son a mi gusto los mejores. Los de selenio amorfo. ¿Está? También hay algo acá que yo no lo puse, que es algo muy actual, que, es decir, que es más actual que los de silicio y los de selenio, pero que más o menos tienen, eh,
su eficiencia de detección y eficiencia de conversión, vamos a decir como que en características propias de la imagen que resultante, muy parecidos a lo de silicio. Pero ¿qué pasa? Son mucho más económicos, pero la imagen es más fea, vamos a decirlo así, a lo criollo, para que ustedes lo entiendan. Los de gadoliño, ¿está? Receptores de detección indirecta de gadoliño son detectores que tienen en su superficie de detección una capa de gadoliño, que genera imágenes muy similares a lo de un receptor de silicio, pero de menor calidad, pero a menor costo. Entonces, se está utilizando mucho hoy en día porque son receptores que están más al alcance, son digitales directos, pero más al alcance. Y bueno, con un cierto rango de calidad de imagen que es aceptable. ¿Está? Igualmente te digo, mucho mejor que la de un CR, a mi gusto, por lo menos. Bien, los CR, los pantallas radioluminiscentes con memoria, ampliamente distribuido por todos lados. Se utiliza para equipos ya preexistentes, por eso ampliamente distribuido, porque ya con los equipos que teníamos antes ya se podía utilizar esto. Lo único que se pone es un equipo que digitalice los chasis estos que vemos acá. ¿Está? Los primeros surgieron con Fuji en el 81. ¿Ah? Tuvo un desarrollo posterior y bueno, todos son en forma de cassette. Así el hábito y la implementación era de poco cambio. ¿Está? Básicamente tiene estas capas que vemos acá, una capa anterior transparente y de protección, un soporte de polietileno endurecido con carbono para evitar la reflexión del láser. ¿Está? Una capa sensible de unas 200, 300 micras, esto puede variar de una marca a otra. ¿Tá? Donde se va a encontrar los cristales funcionales de esta IP, que son el fluorohalogenuro de bario enriquecido con europio. ¿Tá? Puede ser fluorobromuro o fluorocloruro de bario enriquecido con europio. ¿Tá? Y una capa posterior de protección. Aquí tenemos una capa antiestática, entonces, la capa reflectante por encima de la base, el fósforo con todos los cristales en un aglutinante, y el recubrimiento protector por encima para evitar arañazos y malas manipulaciones. ¿Está? ¿Cómo es la lectura de esto? Son IP, son chasis que tienen básicamente una estructura interna, es decir, son unos chasis huecos, ¿tá? Donde según la marca pueden ser de una o de una de tres. ¿Tá? Por lo menos acá en el medio existen tres marcas fundamentales que se utilizan para este tipo de receptores. Agfa, Kertrim y Fuji. Tanto Fuji como Agfa tienen una base, esta IP es una base de cartulina dura, ¿tá? Una especie de base de cartulina dura o polietileno duro, firme, rígido. No es rígido porque en realidad tiene cierta flexibilidad, ¿tá? Y que por encima prácticamente se pinta una capa uniforme del aglutinante con el fósforo. Listo. Por encima, otra capa que es un recubrimiento protector, como un acrílico que trata de que no evitar los arañazos o los puntazos, eso, porque eso genera artefacto en la imagen. ¿Está? Solo Kertrim tiene una IP con una base rígida de aluminio. ¿Está? Y la hace, obviamente, las Kertrim, a mi gusto, esta opinión personal, creo que es mucho más resistente que las de Fuji y Agfa. ¿Está? ¿Cómo es la lectura? Y bueno, siempre todos los equipos de digitalización lo que se hace, se coloca el chasis de una determinada manera específica para el equipo, es decir, hay marcas y hay posiciones exactas para cada uno de los equipos. Por ejemplo, el de Kertim tiene una marquita amarilla en una de las esquinas que se pone hacia arriba y hacia donde está el que está manipulando el chasis.
y así es como se coloca en una especie de ranura que tiene. Eso una vez colocado, la misma máquina agarra la estructura interna de esos chasis, que es la IP, que tiene el fósforo, y empieza a pasarla muy lenta a una determinada velocidad, que eso está seteado para, dependiendo qué tipo de placa vamos a realizar, y hace una lectura y un barrido con un láser. Entonces, básicamente esta lectura tiene dos fases, una fase de integración y memorización y una fase de conversión y lectura. ¿Está? Un láser, en realidad, ¿qué es un láser? El láser es una luz, ¿está? Es un dispositivo que utiliza un efecto, utiliza el efecto de la mecánica cuántica para emitir luz inducida o estimulada, ¿está? Una luz coherente, tanto espacial como temporalmente, ¿está? Eh, Esa coherencia espacial básicamente se corresponde a la capacidad de ese haz en permanecer en un pequeño, oh, Dios mío, en permanecer con un pequeño tamaño al transmitirse por el vacío en largas distancias, y la coherencia temporal se relaciona con la capacidad para concentrar la emisión de un rango espectral muy estrecho. ¿Tá? Esto es importante al entender que el láser es de una característica única, ¿tá? Con un espesor determinado. Va a tener una longitud de onda determinada, ¿tá? Y que varía básicamente entre el rango entre básicamente el naranja y el rojo, ¿tá? Entre los 600 y 700 nanómetros. ¿Tá? La fase de integración y memorización consiste en que, si ustedes se acuerdan, yo le dije que el fósforo era un fluorohaluro de bario enriquecido con europio, fluorobromuro, fluorocloruro, no importa, cualquiera de los dos puede ser, enriquecido con europio. Básicamente el europio es el que tiene el electrón necesario para generar toda la magia. Aquí lo que hay es una transferencia de electrones a bandas de valencia, ¿tá? A estados de estable a inestable, ¿tá? Y básicamente lo que sucede es lo que se ve en este cuadro. Si el fotón incide sobre esta capa de fósforo, si llega un fotón remanente con una determinada energía y llega a esta capa de fósforo, desprende estos electrones del europio a un estado de semiestabilidad, lo que se le puede decir o interpretar como trampas electrónicas, ¿tá? Que son nada más y nada menos que el flúor, ¿tá? En donde está en un estado semiestable, ¿tá? Por un determinado tiempo necesario como para, o tiempo ideal como para luego, en una fase de lectura y utilización, se barre con ese láser del rango entre los 633 nanómetros, toda la IP de izquierda a derecha, de arriba y abajo, por medio de unos lentes que tiene, es decir, se genera el láser y unos lentes hace el barrido, ¿tá? Y este láser prácticamente, al incidir sobre esas áreas donde están, o esas trampas donde están esos electrones, hace que estos electrones se desprendan de esa banda de semiestabilidad a un estado estable. Esta transferencia de este estado semiestable a este estado estable, es decir, de esa trampa a su estado estable normal, del flúor al europio nuevamente, hace que se libere un fotón de luz, un fotón luminoso, con un determinado rango espectral, es decir, una emisión lumínica de alrededor de los 390 nanómetros, 400 nanómetros. ¿Está? Así que, entonces, resumiendo, tenemos un haz incidente, incide sobre la capa de fósforo. Esta capa de fósforo tiene fluorohaluro de bario enriquecido con europio. El europio tiene un electrón que pasa a un estado de semiestabilidad, ¿tá? Y hasta aquí se termina la etapa de integración y memorización. Luego, la conversión y lectura trata de que un láser
del rango de los 630 nanómetros, realiza una lectura sobre la capa de fósforo y desprende este electrón de su estado semiestable, que estaba en el flúor, y lo libera, y este es capturado nuevamente por el europio de ese fósforo para liberar un fotón de luz. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? No. No. ¿Quién fue que dijo no? A ver. Ale García. Escúchame. Vamos de nuevo. Yo ya casi no tengo voz. Voy a tomar un traguito de mate. Complicado. ¿Eh? Es muy complicado. Si esto es complicado, yo no quiero verte cuando llegue esa resonancia. No manches. Lo entendí todo menos la gráfica, esa de colores. ¿Esto? ¿El esquemita este? Eso lo entendí, pero lo de la gráfica de los Esto, colores. esto es simplemente un gráfico que te muestra las longitudes de ondas, tanto del láser como de la emisión lumínica que se sucede luego de la lectura con el láser. Nada más que eso. No tenés que interpretar mucho más que eso. Te digo Entonces, que 500 es la emisión lumínica. acá, este pico que vemos acá Sí. es el valor en nanómetros de la emisión proporcional de fotones de luz que tiene el barrido con el láser rojo. Es decir, vos cada vez que hablamos de una emisión de luz, tenemos que decir el máximo nivel en longitud de onda que emite ese fotón. ¿Tá? Entonces, 400. Su máximo es de 400. Es decir, yo le puse acá el valor más o menos exacto, que son 390 nanómetros. ¿Está? Está, Pero el láser es de 630 nanómetros. ¿Está? está. Simplemente eso. ¿Esto lo entendieron? Es decir, láser que llega, electrón que se cambia de lugar, electrón que luego con el láser vuelve al lugar y emite luz. Es eso, nada más que eso. Lo único que tienen que entender es que también es el europio y el flúor del fósforo juegan papeles importantes porque son los emisores y receptores de electrón, de ese electrón que va y viene, prácticamente. ¿Está? Este fenómeno que le acabo de describir es el fenómeno que tiene el nombre de fosforescencia, no es fluorescencia, porque esto es un fenómeno que se sucede en muy corto tiempo, solamente cuando se estimula. Ah. Y los componentes que hacen toda esta magia son una serie de generadores del láser, cristales que enfocan y cristales que mueven el láser a lo largo de toda la IP. Como dice ahí, los componentes del subsistema óptico consisten en un láser, la óptica de modelado del haz, la óptica de recogida del haz, los filtros ópticos y un detector, ¿tá? O un fotodetector. ¿Tá? Eh, es importantísimo saber que dependiendo de la velocidad de lectura y dependiendo del espesor del haz, es la imagen resultante que voy a obtener. Si yo quiero hacer una lectura de un chasis que hice yo una mamografía, no es lo mismo la velocidad y el espesor del láser que yo tengo configurado en mi equipo que si voy a hacer una lectura para una radiología convencional. Para una radiología que necesito mucho detalle, alto contraste, como es para una mama, necesito lecturas lentas con espesores de láser muy fino. Al contrario es para radiología convencional. ¿Está? Quedó grabado esto, ¿verdad? Si yo lo pregunto, lo saben. ¿Está? Otra vez, lecturas lentas. ¡Ah! No lo anoten porque quedó grabado en el video. Si yo tengo una lectura lenta y un espesor de haz de mi láser generado fino, yo voy a tener matrices mucho más grandes o imágenes de mejor detalle, ¿tá? Ahí va. Mejor contraste. También lo que tenemos que tener es una velocidad más lenta en la lectura.
¿tá? Para generar esas imágenes de mayor detalle y mejor contraste. ¿Tá? Y acá un poquito de lo que es un digitalizador de Carestream, que lo van a ver en todos lados. Acá están los chasis, ¿tá? Los grandes y los chicos, está la ranura donde yo les digo, y esta es la mueca amarilla que tienen, y ustedes lo van a colocar así como está este chasis así parado, así, con la puntita hacia arriba, y así ustedes lo ponen paradito aquí metido, y una vez que lo meten hasta el fondo, esto ingresa, la IP ingresa acá abajo, y se hace un barrido con el del láser que sale de esta fuente que vemos acá, ¿tá? Después tenemos una serie de cristales, algunos pueden ser romboidales, otros pueden ser curvos, cónicos, lo que sea. Todo lo necesario para focalizar el haz y achicarlo de un espesor determinado hacia la IP que va ingresando. ¿Tá? Luego, toda esa emisión de luz, todo eso que se va generando, ese fotón de luz, se focaliza también por medio de cristales y ópticas hacia un fotomultiplicador o un fotodetector. Ahora, hay que entender de que en la óptica del fotodetector o el fotomultiplicador, hay determinados filtros que evitan que cualquier haz del láser rojo incida en el fotodetector y generen una lectura incorrecta. ¿Tá? Así que eso es muy importante saberlo también, que hay ciertos filtros ópticos, como el que vemos acá, ante el fotodetector, que evita que algún láser que no haya sido bien focalizado hacia el IP rebote e incida en el fotodetector y genere una lectura incorrecta. Así el fotodetector lo único que capta es fotones de luz que vienen de lo generado en la IP. ¿Tá? ¿Qué es un fotodetector? Y aquí lo vemos. Aquí tenemos en estos equipos dos, por ejemplo. ¿Tá? Esto que ven acá es el filtro que les digo yo, que está antes del fotodetector que captura toda la señal. Y la foto multiplica. El fotomultiplicador es un equipo, como este que vemos acá, que lo que hace básicamente es capturar los fotones de luz, transformarlos en electrones en un fotocátodo y focalizarlo a dínodos que tienen en sus paredes para multiplicar esa señal electrónica. Estos electrones se chocan contra estos dínodos y al chocar y rebotar entre cada uno de estos dínodos se genera una cascada electrónica que amplifica la señal de salida, que va directo, esta señal con amplitudes determinadas dependiendo la cantidad de luz que le llega, va directo a un conversor análogo digital que hace lo que ya vimos en la clase anterior de convertir esa señal en algo que sea una imagen digital. ¿Está? El fotomultiplicador, como les puse acá, es un tipo de detector óptico de vacío que aprovecha el efecto de emisión secundaria de electrones para responder a niveles muy bajos de iluminación, manteniendo un nivel de ruido aceptable. ¿Tá? Está compuesto por un fotocátodo que emite electrones cuando sobre él inciden fotones de energía adecuada. ¿Tá? Un campo electrónico acelera estos electrones y los dirige hacia un ánodo, ¿tá? Que en estos tubos recibe como dínodo, el nombre de Dino. ¿Tá? Y aquí tenemos el esquema de lo que les acabo de decir. El conversor análogo digital lo tienen aquí. Estos son los pines de conexión del fotocátodo, ¿tá? A ambos lados de los, de los, eh, del fotodetector o fotomultiplicador, ¿tá? Y que básicamente se conectan con todo esto que ven acá. Estos son capacitores que ven acá, muchos capacitores en amarillito, ¿tá? Otros más capacitores que vemos acá, todo para la generación de la matriz y muchos transitores que es lo que vemos acá. ¿Tá? Eso es la placa que hace toda la magia. Esto es lo que convierte la señal que le llega basada en niveles o amplitudes de fotones de luz que se amplifican en electrones y en una cascada amplificada y que luego es convertida a digital por medio de esta placa que está asociada a los fotomultiplicadores. ¿Tá? Aquí vemos la placa.
Otra imagen de lo que es un fotomultiplicador. Estas chapitas que vemos acá son los dínodos, en realidad, que fotomultiplican los electrones que le llegan al fotocátodo de entrada. ¿Tá? Aquí lo tenemos en una imagen más descostadito, ¿tá? Y van a ir chocando y generando más cascada electrónica para al final tener una señal bastante medible. ¿Tá? Entonces, como le dije todo hasta ahora, la resolución depende del espesor, la velocidad de barrido, el espesor del láser, la velocidad del barrido, grosor del fósforo, ¿tá? Y cuanto más fino es el láser, mayor cantidad de píxeles vamos a obtener, básicamente es así. Mayor velocidad de barrido, menos cantidad de información por píxel, ¿tá? Entonces, lo mejor, si queremos algo de buen contraste y buena definición, velocidades lentas, láser fino, ¿tá? ¿Van entendiendo hasta acá? ¿O voy como pedo? Porque medio estoy No, apurado. bien. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes digitales? Hay algo fundamental que es lo que pasa con las imágenes digitales que se diferencian de las analógicas. No tienen límites netos de sobreexposición. Eso es un inconveniente enorme, porque nosotros podemos estar quemando al paciente dando imágenes de 80 mA y 70 kb para hacer una mísera rodilla y tener el mismo resultado que una imagen de 5 mA y 70 kV, como vemos acá. Si hiciéramos eso con películas pantalla, quemaríamos la placa. ¿Está? Hay millones de ventajas en la imagen digital, muchas ya le dijimos. Todo lo inherente a lo digital y todo el tema de la dosis, pero la dosis mal usada no la vemos. No la vemos. ¿Está? Tenemos que realmente quemar mucho, mucho, mucho a un paciente como para realmente ver una diferencia en la imagen resultante. ¿Está? No tenemos curva característica. Acá lo que tenemos, como vemos en el gráfico de densidad óptica, una recta lineal. Lineal. ¿Está? Acá el comportamiento es lineal. ¿Está? Bueno, tenemos otros inconvenientes, pero son ligados más a la tecnología. Hay muchos equipos que tienen más ruido inherente que otros, propia de la tecnología y lo digital. Pero bueno, eso hoy en día casi es bastante imperceptible en los equipos. Con estos tipos de equipos, con estos CR, lo que nosotros hacemos es la reducción de uno de los pasos, de toda la parafernalia que hacíamos con la película pantalla. ¿Está? El tema de recargar el cassette. Porque básicamente nosotros agarramos, tenemos el paciente, lo entramos, le ponemos el cassette a donde necesitamos ponerlo para hacerle lo que necesitamos hacerle, y igualmente tenemos que llevarlo a un lugar para digitalizarlo y leerlo y procesarlo y bla, bla, bla. Acá lo único que hacemos es no pasamos con esto, no pasamos por el cuarto oscuro. Y así todo es enorme la diferencia que tenemos con las películas pantalla. ¿Está? Obviamente el hecho de repetir por cuestiones de procesado de la imagen, ya eso no lo tenemos. Ahora, la imagen generada, una vez leída, queda. Si nosotros la volvemos a leer, queda. La imagen que obtenemos va a ser de menor calidad, pero te aseguro que está ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para borrarla y para poder volver a utilizar esa SSR? Simplemente lo que hacen los equipos es le dan un golpe, un shock de luz blanca. Y con esto todos aquellos electrones que todavía estaban quedando en ese estado semiestable vuelvan a su estado de estabilidad. ¿Está? En los equipos como el Kertrin, acá vemos las lámparas, son lámparas halógenas que dan un golpe de luz a la IP. Todas usan el mismo sistema de lámparas halógenas. No importa la marca, todas las usan de alguna manera u otra, todas las usan. Y aquí tenemos, son como las lámparas halógenas con las impedancias, muchachos. Son las viejas y conocidas lámparas blancas. Pasamos a los sensores de carga o carga acoplada, ¿tá? Los CSD, que básicamente se desarrollaron obviamente con fines militares. Casi todo se desarrolló con fines militares y después le encontramos lo civil, ¿no? Vayan a desarrollar nada civil primero, ¿no? Pero bueno, está.
Resulta que más o menos en la década del 70 encontraron algunas cosas en el laboratorio Bell que llevaron a la generación de estos tipos de sensores. Primero lo utilizaron en fotocopiadoras, utilizaron en cámaras fotográficas y demás, y después lo llevaron a la medicina. ¿Tá? Estos nenes, William Boyle y George Smith, que en el 69 se pusieron a experimentar con estas cuestiones, hasta tuvieron el premio Nobel de Física en el 2009 por estos inventos que revolucionaron la cuestión de la generación de imágenes tanto estáticas como dinámicas de forma digital. ¿Tá? Se tratan de sustratos fotosensibles de tipo P, ¿tá? Y electrodos transparentes cargados positivamente, así se definen. ¿Tá? Son simplemente unos chips. ¿Tá? Se llaman dispositivos de carga acopladas o CSE por sus siglas en inglés. ¿Tá? Es un circuito integrado que contiene obviamente condensadores acoplados o enlazados, por eso se le llama dispositivos de carga acoplada, ¿tá? Bajo el control de un circuito interno, ¿tá? Que controla la carga eléctrica de esos condensadores, ¿tá? De tal manera que hace una transferencia. Si vamos a ver, todo esto que vemos acá es una matriz de condensadores miniaturizados, y todo esto que vemos acá son los cablecitos que conectan todas esas series de columnas y filas de condensadores, ¿tá? Y que gestionan la transferencia de la carga de esos condensadores. Básicamente, la carga en esos condensadores va a variar en función a la señal que le llega al sustrato que está arriba de ese condensador. ¿Tá? Y ahí es la señal que se va a obtener en forma de una señal analógica con una determinada amplitud en función a la cantidad de señal que le llega, y es la señal que se va a utilizar para generar la imagen. ¿Tá? Muchas veces, o en realidad en medicina la mayoría de las veces está asociado a fósforos de yoduro de cesio, centelladores de yoduro de cesio. Un centellador básicamente es un receptor o una superficie que convierte los fotones de luz perdón, los fotones X en fotones de luz, ¿tá? Y luego por medio de una especie de fibras ópticas, básicamente en un fósforo de yoduro de cesio tenemos ya una matriz preestablecida. Cada píxel de esa matriz preestablecida se conecta por medio de fibra óptica al sensor, ¿tá? Y bueno, la matriz de ese sensor capta la señal que le llega y en función a esa señal genera la imagen digital resultante. ¿Tá? Aquí tenemos una imagen de cómo sería un sensor de carga acoplada, miniaturizado. ¿Vieron el que yo les mostré dentro de un chip? Bueno, esa partecita gris es esto, ¿tá? Y a su vez, cada partecita gris tiene una celulita como esta, una celulita como esta, ¿tá? Cada celulita de un lado tiene un electrodo transparente metálico cargado positivamente, eh, una división, un sustrato que divide el electrodo positivo de, el semiconductor de silicio dopado positivamente que está por debajo. Y encima de cada uno de estos tenemos toda una matriz de centelladores de yoduro de cesio, ¿tá? Que es la pantalla secundaria que siempre está asociado al el sensor CCD. ¿Tá? Básicamente lo que se sucede en un sensor CCD es como una célula fotovoltaica, ¿tá? Basándose en el efecto fotoeléctrico de conversión espontánea de luz recibida en corriente eléctrica, ocurre lo siguiente. Hay una transferencia de cargas positiva hacia un lado y transferencia de cargas negativa hacia el otro. Hay una liberación de electrones, ¿tá?
hacia un lado y movimiento de cargas positivas, generando lo que se llaman agujeros positivos, ¿tá? O pozos o zonas de depleciones positivas dentro del mismo sustrato de silicio, que son muy proporcionales a la carga recibida o a la cantidad de fotones luminosos que son recibidos en su cara contralateral. ¿Está? Entonces, dependiendo de esa carga, yo voy a tener mayor o menor transferencia de cargas hacia un lado y hacia el otro, generando mayor o menor depleción positiva o pozos positivos en su cara contralateral. Esto hace de que se carguen con una determinada carga, es decir, que la carga generada acá en movimiento electrónico es movimiento de electrones, es corriente eléctrica, ¿está? Y esa cantidad de electrones que se movieron genera una determinada carga en esa célula. Y así sucesivamente todas las células. Cada célula va a tener un valor determinado de carga, dependiendo del movimiento de cargas que tiene. ¿Está? Y con esto la señal de amplitud de cada célula. ¿Está? Entonces, lo que se sucede luego es que una vez que están todas las células cargadas con cada una de las células un determinado amplitud de corriente, se va a transferir toda esta energía o se va a pasar toda esta energía por medio de toda una serie de circuitos que gestionan esta transferencia de energía. Y aquí lo vemos. ¿Tá? Hay una de dos maneras. Una que sirve para imágenes de tipo estática y otra que sirve para imágenes de tipo dinámicas. Las imágenes de tipo dinámicas son imágenes de menor calidad, pero están hechas para imágenes dinámicas. Son de menor calidad, pero de transferencia más rápida, porque justamente se necesita una transferencia rápida, una forma rápida de brindar toda la información, porque estamos hablando de que son para imágenes dinámicas, por ejemplo, la de un arco en C. ¿Está? Las imágenes estáticas yo necesito una transferencia rápida. Las imágenes estáticas yo necesito menor velocidad, pero que tenga toda la información. Entonces la imagen resultante es de mejor calidad. Es lo que vemos acá. Modo de transferencia de trama llena o modo de transferencia entre líneas. La de trama llena es para imágenes estáticas, donde generamos mejor resolución espacial, pero una lectura más lenta. ¿Está? Profe, Y sí. porque dijiste tipo como mezclado. Las estáticas son de menor calidad, transferencia menor. No, yo no lo dije mezclado. Vos capaz que te entreveraron los cables. Mirá, Bueno, yo dale. Otra, lo dije otra bien, vez. te lo repito. Yo necesito para las imágenes estáticas que la Sí. lectura sea más lenta, pero tener imágenes de mejor resolución. Así es la lectura para imágenes estáticas. Lectura lenta y mejor resolución. Se le llama modo de transferencia de trama llena, como vemos acá arriba. Después Ahí va. tenemos modo de transferencia entre líneas, y por eso se llama entre líneas, porque hacemos eso para que la lectura sea más rápida. La lectura va a ser más rápida, pero la resolución espacial va a ser menor. Ah, ahora sí. Vos lo entendiste capaz que cruzado. Pero Ahí va. es muy bien. Seguimos. Nada, ¿entendieron hasta acá? Sí. Muy bien. Y toda esta lectura, tanto de forma rápida como la forma lenta, va a ser gestionada por otro circuito que va a transferir toda esa información como si fuera un chorizo, una rema chorizo entera de señal con diferentes amplitudes que se van a corresponder a la carga generada en cada una de las células de esta CSD. ¿Está? Toda esta señal es la que va a servir para luego cuantificar y primero para generar la muestra, para cuantificar y codificar esta señal en una señal digital. ¿Está? A ver, las imágenes dinámicas que se utilizan con los chips de CCD son para arco en C o para angiógrafos
donde ustedes no tienen que imaginarse que es básicamente un modo donde está imagen constante. Yo lo que tengo son imágenes cada tantos milisegundos. Imagen, 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 imagen. Y puedo alargar ese tiempo entre cada una y otra para tener menos cantidad de imagen y hacer una reducción de dosis, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con las lecturas? Siempre es una imagen que se genera. A uno le parece como que es todo de corrido, pero prácticamente lo que estamos viendo es una secuencia de imágenes con un tiempo de distancia entre una y otra. Siempre hay un tiempo de delay entre una y otra porque se tiene que obtener toda la información, borrar y volver a generar toda la información, borrar, volver a generar, borrar, volver a generar, borrar. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Perfecto. Bien, y a eso iba este ejemplo que básicamente se utiliza asociado a tubos intensificadores de imagen, por ejemplo, como ya los hemos visto en la clase anterior. Bien, solamente acá lo vamos a cortar y vamos a ver la clase que viene, lo que viene de sensores de carga acoplada, ¿está? Ah, perdón, sensores planos, flat panels o paneles planos, ¿está? Que se basan en paneles de TFT, paneles de thin film transistor, como dice ahí en inglés, son paneles de transistor y capacitor asociados con una capa que puede variar si es de silicio o de selenio, ¿está? Y que lo vamos a ver o cada vez más en el correr de nuestras carreras, más distribuido en todos los servicios de radiología. Ya creo que son muy pocos, las grandes mutualistas todas tienen receptores digitales. La española, la médica, que yo trabajo ahí, les puedo decir que hay uno en la emergencia, hay dos arriba en radiología convencional, hay tres en radiología convencional, y ahora un nuevo equipo que lo van a poner también va a ser digital, directo, de detección directa, el portátil es de detección directa, en la CASMU es todo directo casi, hay portátiles de detección directa y en el equipo de radiología convencional son directos también, así que es con lo que, si no van a trabajar con un CR, van a trabajar prácticamente con esto. ¿Está? Lo vamos a dejar para la clase que viene. Yo había pautado para el viernes que viene, así que nos vamos a ver el viernes que viene con esto, a no ser que se me ocurra dar alguna otra clase el jueves, porque el jueves, en el horario de siempre, creo que usted tenía libre, ¿verdad? Sí.